Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de las 3 cosas que no sabías acerca de invertir en Australia, y como invitada tenemos a Carolina Costa, quien es nuestra nueva Marketing Manager en Wealthy, y teniendo en cuenta que es su semana 2 y arrancó en esta industria que es completamente nueva para ella, estamos aprovechando todo lo que está absorbiendo como una esponja de conocimiento para que ella nos cuente nada, lo primero que aprendió que le pareció importante. Bienvenida, Caro, ¿cómo andás? Hola Tiffy, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme a este podcast. Bueno, estoy muy feliz de estar acá y sí, la verdad que ha sido bueno, esta es, como vos dijiste, mi semana número 2 y un montón de información nueva, una industria nueva. Estoy aprendiendo un montón sobre inversiones. Y cabe aclarar que yo soy una completa beginner en esto. Así que me gustaría dar como también mi punto de vista, no solo, digamos, de estando en la empresa, pero también lo que he aprendido durante estas 2 semanas con ustedes. Perfecto, buenísimo. Voy a arrancar preguntándote, ¿qué fue lo que más te llamó la atención desde que entraste? Bueno, es algo muy gracioso porque en realidad yo ya los había conocido a ustedes porque me habían aparecido en YouTube, creo, o en Facebook, me había aparecido la publicidad y me llamó la atención en ese momento. Uno también porque uno está, obviamente yo estoy acá en Australia también y ve todo en inglés, ¿no? Y de repente como que apareció una persona hablando en español y obviamente como invertir en propiedades, quizás uno no se lo había puesto a pensar cuando venís acá en Australia, no te pones a pensar eso desde el principio. Y no sabía que existían este tipo de agencias, empresas como Wealthy, en la cual, digamos, la empresa ayuda a cualquier inversor, sea beginner o experimentado, a armar un portafolio de propiedades. O sea, uno conoce como las empresas de inversiones, no sé, en acciones o ese estilo, ¿no? Pero no sabía que existía una empresa que te ayudara a invertir en propiedades, en real estate. Eso la verdad es que como me llamó bastante la atención y la dinámica que tienen ustedes, que bueno, vos sabrás explicarla muchísimo mejor que yo. Sí, y ahora que decís esto, te voy a preguntar vos del ad que recibiste, que espero que muchas de las personas que estén escuchando este podcast lo hayan visto. ¿Entendiste qué hacíamos en Wealthy? Bueno, o sea, me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención, pero todavía no había entendido mucho a qué se dedicaba Wealthy en sí, ¿no? Y creo que es válido, digamos, tener una conversación con ustedes para aprender un poco más sobre lo que la empresa está haciendo. Perfecto, porque la semana pasada estaba hablando con una clienta que vino como amiga de amiga. Y me decía, Tiffy, encontré el podcast que me lo pasó esta amiga y me los puse, o sea, empecé a consumirlo y me fumé, no sé, 50 y pico de episodios en 4 o 5 días. Recién en el episodio, no sé, me tiró unos 50, entendí más o menos, vos explicaste qué hacían, y tuve que escuchar 50 episodios y dije, tenés razón, yo nunca quiero parecer muy vendedora y no explico lo que hacemos, y por ahí hay muchas personas que están interesadas en saber. Primero y principal, nos dedicamos pura y exclusivamente a lo que son inversiones. Si bien alguien me dice, Tiffy, yo estoy buscando un hogar donde yo quiero vivir, va a estar difícil de que los podamos ayudar porque un hogar tiene que ver con estar cerca de tu trabajo, si tenés hijos, el colegio de los hijos, cantidad de cuartos que uno quiere, cocheras, etcétera, y no tiene nada que ver con si el área tiene potencial de apreciarse y si un ingreso por alquiler cubre todos tus expensas, incluyendo la hipoteca, y te deja un poco de plata, ¿no? Que eso es nuestro foco, es eso, es buscar áreas de alto crecimiento donde hay buenos cash flows. No le cobramos al cliente, con lo cual si están escuchando y se ven tentados, nada, no duden en contactarnos. Obviamente en la descripción del podcast
hay un contacto para que puedan, no sé, agendar una reunión, lo que les parezca, o simplemente chusmear un poco más la página web. Y típica pregunta que recibo es, bueno, pero ¿cómo hacen plata? ¿Cómo hacemos plata? Nosotros buscamos buenas oportunidades, tenemos 15 proyectos preaprobados en cualquier momento a lo largo de Australia. No voy a dejar de lado ninguna ciudad y siempre estamos eligiendo las que pensamos que van a tener ese mayor crecimiento o crecimiento arriba de la mediana o del promedio. Em, pero no importa el criterio de búsqueda de uno, si uno tiene preferencia por una ciudad, por un tipo de producto, puede ser una casa, un departamento, etcétera, puede ya estar construido, puede no haberse construido. Nosotros traemos oportunidades que se adapten al cliente, con lo que, principalmente con el objetivo que está queriendo cumplir y con después todos sus criterios. Y si decide comprar algo de lo que traemos a la mesa como oportunidad, a Wealthy le paga una comisión, quien sería el desarrollador o la constructora. Así es como Wealthy hace plata, no trabajamos gratis para todo el mundo, pero al cliente no le cobramos. Y sepan que en Australia el estándar es que quien vende la propiedad le paga al agente inmobiliario. Ese es el estándar. ¿Queda claro, Caro? Sí, 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 totalmente. Y creo igual también que es una de las grandes dudas, digamos, ¿no? ¿Por qué el servicio es gratis? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y obviamente no lo explicamos lo suficiente y sobre todo uno como extranjero, digamos, no conoce el mercado, no conoce, como vos decís, es normal que acá el developer le pague a la gente de real estate, pero uno no sabe, digamos, entonces está bueno que lo expliques. Eso, y también recibo preguntas del estilo, bueno, pero ustedes me suman a unirme con otra gente y la verdad es que no, nosotros en este momento nos especializamos en si vos, Carolina Costa, querés una propiedad, vos vas a ser la propietaria, no te ponemos en contacto con otras personas, ¿no? Así No, que pero obviamente si, por ejemplo, quisiera comprar la propiedad con mi pareja o con amigos o algo, totalmente, yo voy a Wealthy y sí, ahí programamos una reunión. No, hay que aclarar que no solamente invitamos a gente sola, si vos querés formar, no sé, un grupo con algún amigo o querés comprar una propiedad con tu pareja, vos ya has hablado sobre esto en algunos podcasts de tu experiencia personal también y demás. Eh, totalmente. Hay muchas oportunidades. Totalmente, y eso, vamos a dejar el episodio para que aquellos que les interese invertir en sociedad lo hagan. Hemos grabado un episodio. A lo que me refiero cuando digo que no juntamos con otras personas es hay gente que busca oportunidades de crowdfunding o crowd investing. Y de vuelta, hay otro episodio que grabamos de crowdfunding con una chica que se llama Sofía Gancedo. De vuelta lo vamos a dejar si lo quieren acceder. Eso es un tipo de negocio, un modelo de negocio que no tiene relación con lo que hacemos en Wealthy, básicamente. Así que bueno, Caro, voy a pasar a preguntarte, vamos a dar contexto, perdón, antes de hacer la pregunta. Vos eras el día 2 y te estabas sumando a reuniones con clientes porque querías entender qué hacíamos con los clientes y cómo los ayudábamos. Y de esas reuniones, me imagino que has aprendido montones de cosas, pero me interesaría saber tu top 3 de aprendizajes. Bueno, si tuviese que poner en el top 3, creo que uno de los más importantes es como la importancia de la apreciación de la propiedad. Obviamente, como eh, uno invirtiendo tiene diferentes objetivos, ¿no? Puede ser a largo plazo o a corto plazo, pero uno a veces piensa que quiere generar ese ingreso pasivo ya, mañana. Quiero dejar de trabajar mañana, quiero tener un alquiler acá, allá y ya no trabajar nunca más. Y obviamente es válido el objetivo de generar una renta ya y que esa renta pague, no sé, mitad de tu préstamo o quizás tenías toda la plata y compraste la propiedad. Pero acá en Australia, como las propiedades van aumentando año tras año, me sorprendió muchísimo cómo verlo en un cash flow, cómo aumenta una propiedad en un año o en 2 años y que con esa apreciación uno puede ir ganando en esa inversión y generando un portfolio a largo plazo. Mm, Totalmente, o sea, yo siempre repito, a mí me encanta el cash flow, me gusta que todas mis propiedades se paguen solas,
no me gusta, no pierdo el sueño por ninguna de las propiedades, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo pagar la hipoteca? No, en mi caso me gusta que mi portafolio se pague solo y deje un poquito de plata en mi bolsillo o en mi cuenta bancaria todos los meses. Lo que entendí es que uno a lo largo de su vida puede hacer muchísimo más plata por la apreciación de la propiedad que por ese cash flow. O sea, el ejemplo que siempre doy es esos 2.000 o 5.000 dólares anuales que me pueden entrar de un cash flow no me van a afectar tanto como que mi propiedad pase de valer $500,000 a $1.000.000, ¿no? Tal cual. Y eso es algo que la mayoría de la gente, sobre todo latina, al australiano no le importa tanto si la propiedad se paga sola. A los latinos todos venimos con el concepto de yo no quiero tener que estar sacando de mi bolsillo plata para mantener esta propiedad. Perfecto. Pero habiendo dicho eso, después hay varias ciudades que nos pueden permitir eso y algunas que, o sea, imaginemos que hay 3 opciones distintas que nos lo permiten. Hay una que nos deja un cash flow mucho más fuerte, pero se aprecia menos, y la tercera, que es el otro extremo, por ahí el cash flow es más neutro, pero se puede apreciar mucho más en valor, ¿no? Entonces, también entender es qué es importante para uno. Sí, total. Sí. Y la verdad que eso, o sea, verlo y vos cómo se lo explicás a los clientes con ejemplos, mostrando diferentes locaciones en Australia y demás, como que me abría a otras posibilidades, ¿no? Porque, como te digo, uno quizás piensa en eso, en generar un ingreso ya, mañana. Y a veces, y no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de que quizás bueno, ya has contado tu experiencia personal, pero quizás en 3 años ya podés aumentar tus propiedades con esto de la apreciación. Entonces, creo que ese es como está en el top 1. Y después, otra de las cosas que podría decir son los beneficios impositivos, que uno no conoce mucho también como extranjero. O sea, cabe aclarar que este es mi segundo año en Australia. Uno no conoce mucho sobre los beneficios impositivos, sobre los impuestos, sobre el tax return, el famoso tax return. Y uno comprando una propiedad acá en Australia como inversor tiene muchos beneficios impositivos, que realmente eso suma al final, ¿no? Cuando hacemos este famoso tax return. Y sobre todo si es Totalmente. una propiedad nueva, ¿verdad? Totalmente. Antes que nada, para aquellos que el tax return lo intenten hacer por su cuenta año a año, mi primera recomendación es que busquen un contador. Yo soy de la idea que se repaga la inversión. Si le pagaste $150 a tu contador para que te haga el tax return, te debería recuperar muchísimo más plata en ese tax return. ¿Está bien? Total, y no es nada. No hay nada, y yo siempre No, voy pago contenta porque por ahí después te entran, no sé, 1.000, 2.000, 3.000. O sea, estamos hablando de montos que son bastante superiores a los $150 que invertí en un buen contador, ¿no? Habiendo dicho eso, yo no puedo dar financial advice, pero sí puedo contar así a rasgos grandes cómo funciona, y obviamente después depende de cada persona que está escuchando este podcast que hable con su contador, porque mi situación, Caro, tu situación, pueden cambiar las visas, puedes cambiar por el tipo de trabajo, si trabajo con Tax File Number, con ABN, pero en general lo que suele suceder, este es el ejemplo que yo suelo dar. Imaginemos que tenemos 2 casas o 2 departamentos o 2 townhouses, uno al lado del otro. El valor de compra para los 2 que están uno al lado del otro es el mismo y se alquilan por el mismo dinero. ¿Saben? Mismos metros cuadrados, mismos features, mismo todo. Yo, Tiffy, estoy interesada en comprar uno. Perfecto. A mí me conviene impositivamente vivir en el de al lado, o sea, comprar uno y ponerlo en alquiler y yo alquilar el de al lado, que yo vivir en mi propio lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una propiedad como inversión, y eso significa que no es tu dirección donde vos vivís, el gobierno deja que uno ponga los ingresos y los egresos dentro del tax return. O sea, todos los intereses y todas las expensas que incluyen los council y water rates, si le voy a pagar un property manager, si voy a pagar algo de mantenimiento, lo que sea, el seguro, todas esas expensas pueden ir dentro del tax return. Entonces, números muy así tirados al aire, pero imaginemos que mi sueldo anual bruto son $100,000,
más o menos mi impuesto a las ganancias va a ser de 25.000. ¿Está bien? Entonces, de 100 yo le pago 25.000 al ATO. Ahora, si compro una propiedad como inversión, imaginemos que entra una renta de $25.000. Entonces, mi sueldo sube de 100 a 125.000. Ahora, si se me van 20.000 en intereses y expensas, entonces subí de 100 a 125.000 y ahora estoy en 105.000. Estoy positivo, me entraron $5.000 positivos a mi cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Con las propiedades nuevas, yo puedo poner algo que se llama non-cash deductions en mi tax return. O sea, son cosas que el ATO va a ver como si yo hubiera hecho pérdida, pero no es plata que sale de mi cuenta bancaria. Y ahí entra lo que se llama la depreciación, que uno puede depreciar los primeros 40 años de vida de una construcción y los primeros 10 años de vida los interiores, siempre y cuando nadie haya vivido antes. O sea, tiene que ser una propiedad completamente nueva. Y por ahí esta depreciación de interiores y exteriores son $15.000 en papel, en pérdida. Entonces, yo estaba en 105 hasta recién, si le resto 15.000, estoy en $90.000. Entonces, el ATO dice, ok, vos te cobramos impuesto a las ganancias como si tuvieras un ingreso anual bruto de $100.000, pero te devolvemos plata porque te deberíamos haber cobrado como si tu ingreso anual bruto fueran $90.000. Y por ahí me devuelven $2.000, $3.000 más, algo así. Entonces yo, antes de hacer mi tax return, hice 5.000 positivos y después por ahí me devuelven un poco más, no sé, $2.000 más y quedo en 7.000 positivos. Todo esto que acabo de explicar, Caro, como vos bien dijiste, si es una inversión y después la parte de la depreciación es si es una propiedad nueva. ¿Está bien? Así que eso vos no lo sabías. No, 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 para nada. Y es algo a tener en cuenta en este famoso plan que Wealthy ayuda a crear, ¿no? Porque la idea es que, obviamente, volviendo a esto de largo plazo, corto plazo y demás, la idea es crear un plan, inclusive si sos un inversor de corto plazo, la idea es crear un plan donde puedas ir sumando otras propiedades y armando de acuerdo a tu objetivo, armando ese plan. Y los impuestos es algo que es realmente que también tenemos que considerar en este cash flow. Totalmente, totalmente. Ahora, cada uno va a tener un estilo distinto. Y así como mencioné, a los australianos les encanta hacer pérdida para reducir sus taxes. Yo en el ejemplo que acabo de dar no estaba haciendo pérdida. En todo momento hice ganancias, ganancias Ujú. antes de hacer mi tax return y después de hacer mi tax return, ¿no? Son todas cosas a tener en cuenta y no es que haya una que esté bien y el resto mal, es que todos tenemos distintos estilos, distintos apetitos al riesgo y distintos objetivos. Así que bueno, eso. Y entonces, hasta ahora me mencionaste, primero, que te sorprendió, te abrió los ojos el tema de la apreciación, que en inglés esa palabra es capital growth. Después pasamos a todos los beneficios impositivos. ¿Cuál es tu top 3, el tercero? Bueno, y lo pongo en el top 3, pero en realidad ahora pensándolo bien, no sé si compite con el primero, porque de esto no sabía absolutamente nada. Y es algo que, bueno, hay que ver en cada país. Cabe aclarar que yo soy de Argentina y no existe, digamos, o por lo menos que yo sepa, el mismo estilo en Argentina en cuanto a préstamos. Acá existen lo que se llama House and Land Package. Y estos House and Land Package, cuando tomás un préstamo, vos empezás a pagar el préstamo una parte nada más. Entonces vos podés, o sea, solo por la tierra, pagás intereses por la tierra nada más. Y eso creo que es a veces uno como inversor, sobre todo nuevo, tu primera propiedad, decís como la quiero alquilar ya, no, o sea, quiero que el préstamo se pague solo. Entonces, ¿cómo voy a estar pagando, no sé, tiramos un número al azar, $2.000 de préstamo al mes, si la propiedad la voy a alquilar en 2 años? Pero en realidad lo que yo no sabía es que primero vos pagas por la tierra hasta que se construya. Entonces quizás estás pagando por la tierra nada más $250 por mes. ¿Y qué son $250 por mes? O sea, es absolutamente nada. Lo que hablábamos de contadores, realmente $250 es nada, digamos, en el flujo mensual. Y recién cuando está en etapa de construcción, realmente ahí cambia, digamos, el préstamo, porque el banco le da la plata que resta a los developers, y ahí cambia tu préstamo. Cuando ya está en la etapa de construcción, lo que queda es
en el proceso es nada, y ahí pasarías, digamos, a poder alquilar tu propiedad. Pero uno a veces piensa, no, quiero comprar una propiedad que ya está realizada, que ya está construida, porque la quiero alquilar mañana. Pero digamos, se puede, está la opción de ir por estas propiedades nuevas, uno, por los beneficios impositivos que decíamos antes, y dos, porque no estás perdiendo mientras está la tierra sin construir durante ese momento. Y está, no sé si lo movería a mi top 1, está pero la verdad es que me sorprendió un montón. Es un re buen punto. Los House and Land Packages están muy de moda. Justo el podcast anterior lo grabamos con Daniel Lesser, que es un chico argentino que vive hace muchísimos años en Australia y se dedica a trabajar por una constructora. Él es el que busca la tierra para construir estos paquetes de House and Land en Melbourne. Ahí damos bastante información, también vamos a dejar ese episodio, pero es eso, uno piensa que acceder a una casa es imposible. ¿Eh? Y probablemente si es una casa donde yo tengo que vivir, es muy difícil si quiero que sea no sé, estoy en Sydney, en los Eastern Suburbs, ¿no? Me estoy yendo probablemente arriba de los 3 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ir y buscar un House and Land Package en un área que está bastante establecida, que la planificación trae de todo, y donde yo voy a construir una casa de 4 cuartos, 2 baños, 2 cocheras, que sobre todo post-COVID la gente está dispuesta a irse un poquito más lejos de la ciudad con tal de tener más espacio. O sea, yo antes por ahí estaba dispuesta a que mi ida o vuelta del trabajo solo sea de 20 minutos y vivía en un departamento, ¿no? Para estar a 20 minutos de la ciudad. Pero ahora, post-COVID, por ahí solo tengo que ir 2 veces a la semana a la oficina. Entonces estoy dispuesta a viajar 45 minutos si es solo 2 veces a la semana, ¿está bien? O 35 minutos, lo que fuera. Entonces, en estos paquetes de House and Land, hay varias opciones. Hay una donde yo voy y compro un producto terminado, y hay otra donde yo voy y compro la tierra y un paquete que determina el tipo de construcción que le voy a hacer arriba. A mí en particular me gusta más el que compro la tierra y el paquete de construcción porque obtengo mucho más valor de ese tipo de producto. ¿Está bien? Si alguien, que por lo general es la constructora, va y compra la tierra y construye, donde ellos asumen el riesgo con su propia plata, tienen que pagar los intereses y los council y water rates mientras que construyen ellos, obviamente me van a cobrar un premium. Entonces, el ejemplo es, si yo estoy buscando en un rango, voy a inventar de 500 a 550 mil dólares, por ahí en una cierta área con el tipo de contrato donde tengo esos 2 contratos, uno por la tierra y otro la construcción, consigo una casa o un townhouse de 4 cuartos, mientras que probablemente por el mismo monto, si alguien tomó ese riesgo por mí, estoy mirando algo de 3 cuartos y una cochera, ¿está bien? Entonces es mucho menos valor. Adicionalmente, es lo que vos dijiste, yo si voy a construir y durante el siguiente año no voy a tener un ingreso, parece que uno se está poniendo un peso enorme encima. Primero, una de las cosas que yo le pido a todo el mundo es que considere que el año que no va a estar alquilada esa propiedad y yo tengo que pagar cosas como los intereses y los council y water rates, ya sabemos cuánto va a costar todo eso. Entonces lo podemos tomar como parte de nuestro precio de compra. Con lo cual, si vos te estás metiendo en un House and Land Package upfront y ya tenías la plata para cubrir eso, no es que te viene como una sorpresa. Y segundo, lo que vos acabas de decir, como uno primero tiene que hacer la transferencia del título de la tierra antes de poder empezar a construir. Eso se llama el settlement de la tierra. Y ahí es cuando la hipoteca libera la plata solo por el monto de la tierra. Yo al principio empiezo pagando ese monto. Yo estoy diciendo, yo estoy pagando ahora $250. La construcción mía está arrancando en este momento. Probablemente mi primer débito de la construcción suceda de acá a 2 meses. Entonces, obviamente ahí cuando se debita ese monto para pagar la primera etapa, y van a haber 5 etapas en que evoluciona la construcción, con cada etapa que el banco libera más plata para pagarla al constructor, mis intereses aumentan, obviamente empiezo a pagar más plata. Pero como yo ya sé cuánto va a costar, lo contemplé, no está fuera de mi presupuesto, puede que tuviera la plata de antes, y sobre todo esto, que a mí me gusta pensar que el banco se está preocupando, antes de liberar la plata va a mandar a alguien que se llama un quantity surveyor a verificar que lo que la
constructora dice que está construido, efectivamente está construido, y para el banco les dan el ok al banco para liberar esa plata. ¿Está bien? Entonces, si el banco se está cubriendo y para ellos es good enough para liberar la plata, para mí también es good enough para liberar la plata. Ellos saben más que yo. Totalmente. Así que bueno, o sea, vos te interesó mucho el tipo de propiedad que sería un house and land package. Sí, me parece que aparte he visto como muchos precios como accesibles y para lo que vos decís también, ¿no? El producto al final, o sea, estás comprando una casa, ¿no? O sea, tenés tu propia tierra, es muchísimo mejor que, o sea, no muchísimo mejor, pero es otra opción, digamos. ¿Quién no quiere tener una tierra y una casa? O sea, sí, y uno quizás lo ve como imposible, sobre todo si vivís acá en Sydney, para los que no hayan vivido en Sydney o no hayan visitado Sydney, es una ciudad gigante, está todo construido y demás, pero todavía hay buenas opciones, no solo acá, sino quizás en Melbourne, por ejemplo, donde quizás en 30 minutos con un tren estás en CBD. Y quizás esos 30 minutos, como vos decís, hoy que se trabaja casi todo remoto, la verdad es que o tu oficina quizás ni siquiera está en el CBD o trabajás todos los días remoto de tu casa y ni siquiera tenés que ir. Entonces, esos 30 minutos al CBD quizás valen menos, digamos, o sea, la casa vale más que considerar ese tiempo de viaje, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces acabas de compartirnos los mayores 3 aprendizajes, obviamente aprendiste muchísimas otras cosas. ¿Cuál fue el concepto que más te costó comprender? Bueno, me sigue costando comprender y es el equity release. La verdad creo que es un concepto completamente nuevo para mí. Justo había escuchado el podcast que habían hecho con ese, eh, pero me sigue costando un poco, digamos, comprender que, digamos, con una hipoteca ya, digamos, podés, hablando otra vez de la apreciación, cuando se aprecia esa propiedad, vas al banco, digamos, y le decís, mi propiedad se apreció, este es el nuevo monto, pedís más plata, pero con esa diferencia podés ir a comprar una nueva propiedad. O sea, es un concepto que todavía lo estoy procesando, todavía me cuesta un poco y creo que obviamente vos lo vas a poder explicar mejor. Y hay todo un episodio sobre esto para los que necesitan mayor profundización y lo pueden escuchar 2 veces o 3 si lo necesitan. Pero bueno, vos me dirás mucho más, o sea, vos lo vas a poder explicar en mejores palabras y a ver si lo entiendo de ahora en más. Antes que nada, es el concepto que más le cuesta entender a todo el mundo. O sea, no sos solo vos, Caro. Qué bueno. Es el concepto que más cuesta entender y por lo general uno termina de hacer el clic cuando lo puede vivir en carne propia. Eso es lo que suele pasar. Total. Sí, seguramente, sí. Así que vamos a dejar el episodio con Emiliano. Lo vamos a dejar porque fue un episodio donde Emiliano contó su experiencia comprando un departamento que en 1 año y 2 meses subió $150,000 en valor y por ende pudo hacer lo que llamamos un equity release. Ahora vamos a hablar un poco, voy a hacer un paso atrás y qué significa la palabra equity, porque eso es bastante importante. Cuando uno tiene una propiedad, esa propiedad tiene un valor. Si tenemos lo más normal en Australia es tener una hipoteca, porque poder juntar en efectivo toda la plata llevaría muchísimos años. Probablemente para el momento en que juntes toda la plata en efectivo, ya las propiedades cuadruplicaron en valor. ¿Está Total, bien? sí. Entonces, la palabra equity es la diferencia entre el valor de una propiedad y cuánta deuda tengo con el banco. Entonces, yo puedo comprar una casa en $500,000 y puse un depósito del 20%, que serían 100,000, y le pedí el 80% restante al banco, que serían 400,000. Ahora, no importa, siempre el contexto de tiempo, no importa cuánto pase, pero voy a dar un ejemplo con números bastante básicos. Si esa propiedad, después de 2, 5, 10, 20 años, no importa la cantidad de tiempo, subió y vale $1,000,000, o sea, el banco me dice a mí que ellos creen que el valor de mercado de esa propiedad es de $1,000,000,
ellos van a estar dispuestos a darme el 80% del nuevo valor. No importa si estoy hablando con el mismo banco con el que tenía la hipoteca o con uno nuevo, también da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener dos hipotecas. O sea, el banco me va a prestar el 80%, pero la única condición que me suele, bueno, no es la única, pero una de las condiciones que me suele poner es que yo repague mi antigua deuda. Entonces, si yo inicialmente tenía una deuda de $400.000 y ahora el banco me presta 800.000, yo esos 800.000 los depositan en la cuenta y 400 se van automáticamente para repagar la vieja hipoteca, y los $400.000 que sobran es plata con la que yo cuento, y honestamente todo depende, no voy a decir que podemos hacer lo que querramos, porque algunos bancos van a poner condiciones como que, ok, pero tenés que usar esa plata para comprar otra propiedad, no te la podés usar para irte de shopping, ¿está bien? O sea, todo depende de los montos que estamos liberando y para qué la vamos a usar. Pero esa plata puede funcionar como mi siguiente depósito, ¿está bien? No es el monto total de deuda que yo tengo, porque si yo toda esta deuda que tengo hasta ahora, estos $800.000, están asociados con la casa número 1 que compré originalmente. Si yo veo eso, cuando un banco puede tomar seguridad de una deuda, se llama security, como una casa, es muy distinto a si yo, por ejemplo, estoy gastando plata con una tarjeta de crédito que no tiene un security, se llama unsecured debt. Entonces es muy distinto y por eso hay distintos montos que nos prestan, distintas tasas de interés y muchos distintos criterios. Entonces yo, al comprar una segunda propiedad, puedo sacar la hipoteca con un nuevo banco, no tiene que ser el anterior, y ese nuevo banco va a tomar como seguridad esa nueva casa, para la cual yo dispongo de $400.000. A ver, si estoy comprando una casa mucho más cara, puedo poner un depósito de $400.000, cuando por ahí al principio empecé con un depósito de 100.000, o puede que la gaste en más de una propiedad o que no la gaste toda. Mientras yo esa plata, que ya hice todo el papelerío y me otorgaron lo que se llama este equity release y la pusieron en una cuenta. Esa cuenta se suele llamar, y una de las opciones que uno tiene es un offset account. Mientras que la plata se quede en la offset account, yo no estoy pagando más intereses. O sea, más allá de que yo dispongo y en cualquier momento, sin avisarle al banco, puedo acceder a esos $400.000, mientras que se quede en la offset account, yo no pago más intereses. A medida que voy sacando plata de esa cuenta, mis intereses van subiendo porque tengo más deuda. Sí, ahora me queda un poco más claro, cada vez estamos más cerca de lograrlo, pero voy a escuchar de nuevo el podcast. Bien. Pero también creo que mencionaste algo que también es muy importante y que quizás por lo menos es muy diferente a lo que es en Argentina, que uno se ata con un banco, ¿no? Acá pasa que es totalmente libre, o sea, si vos un día no te gustó tu banco y querés cambiar la hipoteca con otro banco, como vos decís, con esto de equity release, lo puedes hacer. O conseguiste una mejor tasa de interés, entonces cancelás una hipoteca y pasas a otra hipoteca con otra. O sea, la gente acá cambia de hipotecas como, o sea, no hay ese miedo a endeudarse con un banco, a quedarse atado con un banco, porque acá es como un poco, el mercado un poco más libre, un poco más abierto, digamos. Totalmente. Claro, lo que vos estás diciendo, cuando varias de las personas con las que estamos hablando constantemente se dan cuenta de tipo, ay, yo venía pensando que me iba a comprometer por 30 años y me pesaba mucho. Y ahora que entiendo que en realidad a lo largo de la vida puedo cambiar de hipoteca montones de veces, no es tan libremente, porque dependiendo del tipo de hipoteca en el cual nos metemos, puede que haya condiciones que para romper con un contrato te cobren ciertos fees. O la experiencia de la misma clienta que mencioné, que me dijo, Tiffy, no entendía qué hacían ustedes. Ella lamentablemente estaba queriendo comprar una propiedad y un mes antes, creo, de hablar con nosotros, decidió fijar la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, yo no puedo dar financial advice, pero lo que suele pasar cuando uno fija la tasa de interés, por el periodo que elige, que uno lo puede fijar, en general el estándar es a 1, 2 o 3 años en Australia, no hay más que eso. Entonces, si yo lo fijo durante ese periodo, si me quiero salir y rehipotecar o vender la casa y pagar la hipoteca, me van a cobrar penalidades bastante grandes. Entonces ella estaba contando con hacer un equity release, pero después se dio cuenta que se había metido en una hipoteca fija y que las penalidades eran súper altas. ¿También? Entonces,
A ver, hablamos de montones de episodios hoy, Caro. Hubo un episodio que grabamos hace ya 3 meses atrás, lo vamos a dejar acá en la pantalla, donde hablamos acerca de las bases de una hipoteca. Y qué importante entender que la tasa de interés no es lo único y lo más importante. Hay montones de otras cosas que son igual o más importantes que la tasa de interés, que tienen que ver con, por ejemplo, estos exit fees, si yo quiero cancelar la deuda o si quiero tener una offset account. No todas las hipotecas traen una offset account. Hay montones de detalles y por eso es clave tener un excelente mortgage broker en el equipo. Y de vuelta, nosotros estamos todo el tiempo trabajando con muchísimos mortgage brokers y no sé, mi nivel de exigencia es bastante alto porque de los muchísimos con los cuales trabajamos me gustan 2 o 3 nomás. Así que para aquellos que están mirando este podcast, si se ponen en contacto con nosotros y no saben con quién estar hablando que los asesore financieramente, nosotros tranquilamente los podemos dirigir en la dirección correcta. Sí, creo que es súper importante tener un equipo atrás y también aprovechar, digamos, estas charlas que pueden los clientes tener con vos o con todo el equipo de español, porque brindamos ese servicio, ¿no? Las charlas son completamente en español o en inglés, o sea, si tu pareja es australiano o quieren tener la charla en inglés, también puede ser en inglés. Y es importante, digamos, hacer todo este plan. O sea, ¿qué es lo que querés? ¿Querés comprar una segunda propiedad? ¿Querés acceder a un equity release? Entonces, como vos decís, hay muchos factores a tener en cuenta que está bueno, digamos, charlarlo y crear este plan para poder organizarnos en un futuro y armar un buen portafolio. Sí, así que vamos a terminar haciendo el sales pitch de chicos, los que están escuchando, mirando este video. Si están pensando en comprar una propiedad, no sucede de un día para otro. Entonces, mejor empezar a charlar cuanto antes con alguien que los pueda ir guiando. Así que no duden en ponerse en contacto. De vuelta, voy a repetir que vamos a dejar nuestros contact details en la descripción y estamos acá para ayudarlos. Bueno, Caro, vamos a cerrar con la pregunta que le hago cuando no me olvido, a todos los invitados, ¿qué significa la palabra riqueza, en inglés wealth, para vos? Mm, qué pregunta, ¿no? Bueno, creo que para mí es como un balance entre tres cosas. Libertad económica, para uno no preocuparse en el día a día. Em, Tiempo, ganar tiempo para poder usarlo en lo que realmente uno quiere hacer. Y creo que finalmente es paz mental, porque es clave tener buenas inversiones para que no requieran de que uno esté pensando todos los días en eso, ¿sabes? O sea, si el préstamo se va a pagar, si no, qué va a pasar, si mi propiedad se va a alquilar, si no, o sea, hay todo, puede haber todo como un plan atrás que te ayude a lograr esos tres factores y para mí eso es riqueza, ganar ese balance de esas tres cosas. Y lograr balances es una de las cosas más difíciles, así que me encanta la definición. Bueno, muchísimas gracias por compartir con la audiencia todos tus aprendizajes y nos vemos la próxima. Dale, Tiffy, muchísimas gracias por invitarme.